¿Te has preguntado alguna vez por qué, en ciertos momentos de la vida, parece que Dios nos está alejando de todo y de todos? Tal vez te sientas solo, incomprendido e incluso aislado de las personas que más amas. Pero quiero recordarte que, en las Escrituras, este tipo de aislamiento muchas veces precede una gran bendición de Dios. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, leemos: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este aislamiento puede parecer difícil, pero es como un campo de entrenamiento espiritual. Piensa en José, quien fue rechazado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, pasando años en soledad antes de ver el plan de Dios cumplirse en su vida. O en David, quien pasó años escondido en las cavernas antes de convertirse en rey. Dios usa estas experiencias de soledad para prepararnos, fortalecernos y moldear nuestra fe. Así que, si estás pasando por esto, no te desanimes. Dios tiene el control y tiene algo grandioso reservado para ti. Hoy voy a mostrarte cómo esta fase de aislamiento puede ser una señal de que las bendiciones están más cerca de lo que imaginas y cómo abrazar este tiempo de soledad, confiando plenamente en el Señor y en sus promesas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios tiene formas misteriosas de obrar en nuestras vidas, y una de las maneras más impactantes y profundas es a través del aislamiento. Cuando sentimos que estamos alejados de aquellos a quienes amamos o de las actividades que solíamos disfrutar, podemos experimentar confusión e incertidumbre. Sin embargo, la Biblia muestra que estos periodos de soledad no son tiempos de abandono, sino de preparación, de fortalecimiento y de comunión íntima con Dios. Dios no permite el aislamiento para nuestro mal, sino como un tiempo para transformar nuestro ser de manera profunda, como se afirma en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios a menudo utiliza el aislamiento como una herramienta para remover distracciones y ayudarnos a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Él. Cuando estamos rodeados de actividades, personas y responsabilidades, es fácil caer en la trampa de priorizar esas cosas sobre nuestra comunión con Dios. Sin embargo, en momentos de soledad, Dios nos llama a un estado de dependencia total, donde podemos escucharlo de manera más clara y aprender a confiar en sus promesas. En el Salmo, capítulo 62, versículo 5, se nos recuerda esta verdad: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Un ejemplo claro del propósito del aislamiento en la Biblia es la vida de Moisés. Después de haber crecido en el palacio del faraón, Moisés se encontró en el desierto, lejos de la familia real y de las comodidades de Egipto. Durante esos 40 años de soledad, Moisés no estaba abandonado ni olvidado. Al contrario, Dios lo estaba preparando para una misión de gran envergadura. Al separarlo de todo lo que conocía, Dios estaba cultivando en él la humildad, la paciencia y la dependencia absoluta en el Señor. Así, Moisés fue capacitado para ser el líder que guiaría al pueblo de Israel hacia la libertad. Este tiempo de aislamiento fue esencial para que Moisés se convirtiera en el instrumento de liberación que Dios había planeado. El aislamiento también nos ayuda a enfrentar nuestras debilidades y a reconocer las áreas de nuestras vidas que necesitan sanidad y transformación. En la quietud, cuando no tenemos distracciones, nuestros temores, dudas e inseguridades pueden surgir con fuerza. Dios nos permite ver estas áreas, no para condenarnos, sino para que podamos entregárselas y experimentar su poder restaurador. En el Salmo 139, versículo 23,
David oró: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Este proceso de autoexamen en el aislamiento nos lleva a una relación más auténtica y profunda con Dios, porque le permitimos obrar en los lugares ocultos de nuestro corazón. El profeta Elías también experimentó el propósito divino en el aislamiento. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, donde se sintió profundamente solo y desanimado. En ese lugar de soledad, Dios no solo le proporcionó sustento, sino que también le habló con una voz suave y delicada, recordándole que Él estaba cerca. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, se nos narra cómo Dios se manifestó en el silencio, enseñando a Elías que no siempre se necesita una demostración grandiosa de poder para saber que Dios está presente. A veces, es en el silencio y la soledad donde escuchamos su voz con mayor claridad y encontramos consuelo en su cercanía. Además, el aislamiento nos invita a una dependencia radical en Dios. Cuando estamos solos, sin el apoyo constante de otros, aprendemos a buscar a Dios como nuestra fuente de fuerza y esperanza. En esos momentos, Dios nos enseña a confiar en su provisión y su cuidado. En el Salmo, capítulo 23, versículo 4, David declaró: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo resalta que incluso en los momentos más oscuros y solitarios, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Jesús mismo vivió un tiempo de aislamiento antes de comenzar su ministerio público. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, leemos que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde pasó 40 días en oración y ayuno. Este periodo fue una preparación esencial, donde Jesús fortaleció su relación con el Padre y resistió las tentaciones del diablo. Jesús demostró que el aislamiento puede ser un tiempo de fortalecimiento espiritual, una oportunidad para reafirmar nuestra identidad en Dios y fortalecer nuestra fe. Este ejemplo muestra que el aislamiento no es una señal de rechazo, sino una oportunidad para estar en comunión más profunda con Dios y resistir las pruebas que se nos presenten. También podemos ver el propósito del aislamiento en la vida del apóstol Pablo. Después de su conversión, Pablo pasó un tiempo en Arabia, en soledad, antes de comenzar su ministerio apostólico. Este tiempo le permitió estudiar, reflexionar y prepararse para la misión que Dios le había encomendado. En este lugar de aislamiento, Pablo desarrolló una comprensión profunda del Evangelio y fue capacitado para llevar el mensaje de salvación a diferentes naciones. Así, el aislamiento le permitió fortalecer sus convicciones y afianzar su fe en Cristo, preparándolo para las grandes pruebas que enfrentaría en su ministerio. El aislamiento es un tiempo en el que Dios no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también nos permite experimentar su provisión y fidelidad. Cuando pasamos por momentos de soledad, podemos descubrir que Dios suple todas nuestras necesidades y que su presencia es suficiente para sostenernos. Como está escrito en el Salmo, capítulo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este versículo subraya la provisión divina en medio de la soledad y la necesidad, recordándonos que Dios es un proveedor fiel. Por último, el aislamiento nos da una perspectiva eterna. Nos ayuda a ver que nuestra vida en este mundo es temporal y que nuestro verdadero hogar está en la presencia de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo escribió: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Este tiempo de soledad nos lleva a enfocarnos en lo que es eterno y a recordar que nuestra meta final es estar con Dios para siempre. En conclusión, el propósito del aislamiento en la vida de un creyente es múltiple. Es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios, para fortalecernos en la fe, para prepararnos para el llamado que Él tiene para nosotros y para aprender a depender únicamente de su provisión y fidelidad. Aunque pueda parecer doloroso o incomprensible en el momento, el aislamiento es una herramienta poderosa que Dios utiliza para nuestro bien. La soledad es uno de los escenarios en los que Dios nos moldea, nos transforma y nos prepara para enfrentar nuevos desafíos. Aunque la soledad puede parecer desalentadora, en realidad es un tiempo que Dios usa para fortalecer nuestro carácter, renovar nuestro espíritu y cimentar nuestras convicciones. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de cómo Dios utilizó la soledad para preparar a sus siervos y capacitarlos para grandes tareas. Este proceso de preparación en soledad no es un castigo ni un tiempo de abandono. Es, en realidad, una bendición en la que Dios nos equipa para el llamado que ha puesto en nuestras vidas. En el Salmo, capítulo 32, versículo 8, Dios promete: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Uno de los aspectos más poderosos de la preparación en soledad es el crecimiento en nuestra relación personal con Dios. En estos momentos, no tenemos a nadie más en quien apoyarnos, lo cual nos lleva a una dependencia completa en Él. Cuando estamos solos, descubrimos que Dios es nuestro amigo, nuestro confidente y nuestra fortaleza. Es en la soledad que aprendemos a buscar a Dios con un corazón sincero y a escucharlo sin distracciones. En Oseas, capítulo 2, versículo 14, Dios dice: «He aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón». Este versículo nos muestra cómo Dios utiliza la soledad para acercarnos a Él, para hablarnos directamente al corazón y para construir una relación más profunda e íntima con nosotros. La vida de José es un ejemplo claro de cómo Dios usa la soledad como un tiempo de preparación. José fue separado de su familia y vendido como esclavo en Egipto. Durante años, experimentó la soledad y la injusticia, pero Dios estaba con él. En Génesis, capítulo 39, versículo 21, leemos: «Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». En ese tiempo de soledad, Dios estaba preparando a José para ser un líder en una nación extranjera. A través de las pruebas y la soledad, José desarrolló la paciencia, la sabiduría y la confianza en Dios que necesitaría para cumplir el propósito divino en su vida. Dios usó esos momentos difíciles para fortalecer el carácter de José y para moldearlo como el hombre que salvaría a su familia y a muchas personas en Egipto de una gran hambruna. Otro aspecto de la preparación en soledad es el autoconocimiento. Cuando estamos solos, sin las distracciones del mundo, tenemos la oportunidad de examinar nuestras motivaciones, nuestros deseos y nuestras debilidades. La soledad es como un espejo que refleja nuestro interior y nos permite ver quiénes somos realmente. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, leemos: «Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová». Este proceso de autoexamen es una parte esencial de la preparación, porque nos ayuda a identificar las áreas de nuestra vida que necesitan sanidad, cambio y crecimiento. Jesús mismo experimentó la preparación en soledad antes de comenzar su ministerio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, se nos relata que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, donde estuvo solo durante 40 días y 40 noches. En este tiempo, Jesús ayunó, oró y fue tentado por el diablo. Este tiempo de soledad fue una preparación espiritual y emocional para la misión que estaba a punto de emprender. Al resistir las tentaciones y al fortalecer su relación con el Padre,
Jesús se preparó para el ministerio que cambiaría la historia de la humanidad. Este ejemplo nos muestra que el aislamiento no es un tiempo perdido, sino una oportunidad para fortalecernos y para estar listos para lo que Dios tiene preparado. La soledad también nos enseña a valorar la presencia de Dios por encima de todo. Cuando estamos solos, descubrimos que Dios es suficiente para satisfacer nuestras necesidades y que su presencia es todo lo que necesitamos. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta declaración no es solo una afirmación de fortaleza, sino una confesión de dependencia total en Dios. A través de la soledad, aprendemos que Dios es nuestra fuente de paz, de fortaleza y de esperanza. Además, la soledad es un tiempo en el que Dios nos revela su propósito para nuestras vidas. A menudo, es en el silencio de la soledad donde podemos escuchar la voz de Dios de una manera más clara y profunda. Cuando no estamos rodeados de distracciones, tenemos la oportunidad de buscar la dirección de Dios y de entender su plan para nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios nos invita a buscarlo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos anima a usar el tiempo de soledad para clamar a Dios y para buscar su guía. El profeta Elías también experimentó la preparación en soledad. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y de haber sido amenazado por la reina Jezabel, Elías huyó al desierto, donde se sintió solo y desanimado. Sin embargo, en ese lugar de soledad, Dios le proveyó sustento y le habló de una manera suave y tranquila. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, se nos narra cómo Dios se manifestó a Elías en un silbo apacible y delicado, mostrándole que Él estaba presente incluso en el silencio. Esta experiencia enseñó a Elías que Dios está con nosotros en todo momento y que su presencia es suficiente para sostenernos. La preparación en soledad también implica una renovación de nuestra mente y de nuestro espíritu. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y el tiempo en su presencia, nuestra perspectiva cambia y somos transformados. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación es parte de la preparación que Dios realiza en nuestras vidas cuando estamos en soledad, moldeándonos a su imagen y alineando nuestros pensamientos y deseos con su voluntad. Por último, la soledad nos prepara para la misión que Dios tiene para nosotros. A menudo, después de un tiempo de preparación en soledad, Dios nos envía con un propósito específico. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar al pueblo de Israel. David pasó años escondido en las montañas antes de ser coronado rey. Estos períodos de soledad no fueron tiempos de inactividad, sino de preparación para el llamado divino. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa de poder y de misión también se aplica a nosotros, recordándonos que Dios nos prepara en soledad para enviarnos con una misión. En conclusión, la preparación en soledad es un proceso en el que Dios trabaja en nosotros de manera profunda y personal. Es un tiempo de crecimiento en nuestra relación con Él, de autoexamen, de fortalecimiento y de renovación. Aunque puede ser un tiempo difícil, es una etapa necesaria en la vida de todo creyente, porque nos capacita para cumplir con el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. La Biblia nos muestra que después de un tiempo de aislamiento,
Dios prepara grandes bendiciones para aquellos que confían en Él y se mantienen firmes en la fe. Estos tiempos de soledad no son un final, sino un preludio de algo maravilloso que Dios está a punto de hacer. A través de estos periodos de aislamiento, Dios no solo trabaja en nuestro interior, sino que también prepara bendiciones que son el resultado de nuestra obediencia, paciencia y fe en Él. El ejemplo de José es una de las historias más poderosas de la Biblia sobre las bendiciones que llegan después de un periodo de aislamiento. José fue vendido por sus hermanos y pasó años en la esclavitud y en prisión, enfrentando injusticias y una soledad profunda. Sin embargo, él nunca perdió su fe en Dios. Al final, Dios lo elevó a una posición de honor y autoridad en Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas otras personas de una gran hambruna. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». A través de esta historia, vemos que el tiempo de aislamiento fue una preparación para las bendiciones que Dios tenía reservadas para él. Dios también usa el aislamiento para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Él. Al pasar por momentos de soledad, aprendemos que Dios es nuestra fuente de esperanza y fortaleza, y esta confianza se convierte en una bendición en sí misma. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, leemos: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo es una promesa de fortaleza y renovación para aquellos que pasan por momentos difíciles, recordándonos que después del aislamiento, Dios nos dará nuevas fuerzas y nos permitirá ver su fidelidad y su poder. La historia de Job es otro ejemplo impactante de cómo Dios recompensa a quienes permanecen fieles en tiempos de prueba y aislamiento. Job perdió a su familia, su salud y sus posesiones, y experimentó un aislamiento profundo. Sin embargo, él nunca dejó de confiar en Dios, y al final, Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. En Job, capítulo 42, versículo 10, leemos: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Esta restauración es una prueba de que Dios tiene bendiciones preparadas para aquellos que, aún en la adversidad, siguen confiando en Él. El tiempo de aislamiento también nos permite desarrollar cualidades y habilidades que son esenciales para las bendiciones que vendrán. En esos momentos, Dios trabaja en nuestro carácter, moldeando nuestra paciencia, nuestra humildad y nuestra sabiduría. Cuando estamos preparados, Él abre las puertas y nos bendice abundantemente. El ejemplo de David es una muestra clara de esto. Antes de ser rey, David pasó años en el desierto, huyendo de Saúl y enfrentando grandes desafíos. Durante este tiempo, Dios le enseñó a ser un líder, a depender de Él y a fortalecerse en su presencia. Cuando finalmente se convirtió en rey, David estaba listo para gobernar con justicia y sabiduría. En el Salmo, capítulo 37, versículo 4, David expresa una de las promesas de Dios: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Dios también usa el aislamiento para enseñarnos a valorar las relaciones y las bendiciones que tenemos. Cuando pasamos tiempo en soledad, aprendemos a valorar más la compañía de los demás, a ser agradecidos por las bendiciones diarias y a vivir con un corazón lleno de gratitud. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Esta gratitud se convierte en una bendición en sí misma, ya que nos permite vivir en paz y con un corazón que reconoce la bondad de Dios en cada aspecto de la vida. Elías también experimentó las bendiciones después de un tiempo de aislamiento.
Después de su confrontación con los profetas de Baal y de huir al desierto, Dios lo fortaleció y le dio una nueva misión. En Primera de Reyes, capítulo 19, Dios se le apareció a Elías en un susurro suave, recordándole su presencia y su propósito. Después de ese tiempo de soledad, Elías recibió una nueva dirección y un nuevo propósito, continuando su labor como profeta con renovada fuerza. Este encuentro muestra cómo Dios, en la soledad, prepara nuestros corazones para recibir nuevas instrucciones y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Las bendiciones, después del aislamiento, también incluyen una fe fortalecida. Cuando pasamos por la soledad y nos aferramos a Dios, nuestra fe se profundiza y se fortalece. Aprendemos a confiar en sus promesas y a caminar en su voluntad. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta fe refinada es una de las mayores bendiciones que podemos recibir, ya que nos permite vivir en confianza, sabiendo que Dios siempre está con nosotros y que sus planes son buenos. Jesús mismo experimentó las bendiciones después de un tiempo de aislamiento. Después de pasar 40 días en el desierto, siendo tentado por el diablo y buscando la presencia de Dios, Jesús comenzó su ministerio lleno de poder y autoridad. En Lucas, capítulo 4, versículo 14, se nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Este tiempo de preparación y aislamiento fue fundamental para el ministerio de Jesús, ya que lo equipó con la fortaleza espiritual necesaria para enfrentar las pruebas y para cumplir con su misión. Finalmente, el aislamiento nos prepara para experimentar la paz de Dios de una manera más profunda y duradera. En Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta paz es una bendición que sobrepasa todo entendimiento y que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con serenidad y confianza en Dios. En conclusión, las bendiciones después del aislamiento son abundantes y profundas. Dios nos recompensa con una fe renovada, con un carácter fortalecido, con un propósito claro y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estos tiempos de soledad no son en vano, sino que son parte del plan perfecto de Dios para prepararnos para recibir sus bendiciones y para cumplir con el propósito que tiene para nuestras vidas. Pasar por un periodo de aislamiento o soledad puede ser uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos en la vida. No obstante, la Biblia nos muestra que estos momentos tienen un propósito y que, en lugar de resistirlos, podemos aprender a abrazarlos con fe y confianza en Dios. Esta etapa no se trata simplemente de soportar el aislamiento, sino de aprovecharlo como una oportunidad para acercarnos a Dios, para crecer espiritualmente y para prepararnos para el siguiente capítulo que Él tiene para nosotros. Primero, es esencial reconocer que Dios tiene el control de cada circunstancia, incluyendo los momentos de soledad. La Biblia nos asegura en Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aun cuando no entendamos completamente por qué estamos aislados o por qué Dios permite este tiempo de soledad, podemos confiar en que Él está orquestando todo para nuestro bien. Este versículo es una promesa que podemos aferrarnos cuando el aislamiento parece abrumador y que nos recuerda que Dios está trabajando en algo más grande de lo que podemos ver. Abrazar esta etapa comienza con aceptar el aislamiento como parte de un proceso divino. En lugar de luchar contra la soledad, podemos aprender a verla como una oportunidad
para profundizar en nuestra relación con Dios. En Santiago, capítulo 4, versículo 8, se nos invita: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Este es un tiempo para buscar a Dios intencionalmente, para acercarnos a Él en oración y para escuchar su voz en silencio. El aislamiento nos da una oportunidad única para apartarnos de las distracciones y para dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Un aspecto importante de abrazar esta etapa es aprender a confiar en los tiempos de Dios. A menudo, el aislamiento nos lleva a la impaciencia o a la frustración, especialmente cuando sentimos que estamos listos para avanzar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aceptar el tiempo de Dios implica confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que su cronograma es perfecto. Este tiempo de soledad es una oportunidad para aprender a esperar en Dios y a descansar en su sabiduría. Además, este periodo de soledad nos enseña la importancia de la autosuficiencia espiritual en Dios. En Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta afirmación no significa que somos autosuficientes en nuestras propias fuerzas, sino que podemos encontrar la fortaleza en Cristo para enfrentar cualquier circunstancia, incluida la soledad. En esta etapa, Dios nos invita a depender únicamente de Él, a reconocer que Él es nuestro apoyo y que su presencia es suficiente para sostenernos. Otro paso para abrazar esta etapa es comprender que la soledad es una herramienta que Dios usa para pulir nuestro carácter. En Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. En el aislamiento, Dios trabaja en nuestra paciencia, nuestra humildad y nuestra fe. Es un tiempo en el que aprendemos a confiar en Él de manera más profunda y en el que nuestra fe es probada y fortalecida. La soledad nos permite reflexionar sobre nuestras actitudes, nuestras motivaciones y nuestros deseos, llevándonos a una madurez espiritual que no se puede obtener de otra manera. La oración es una de las prácticas más valiosas en este tiempo de soledad. En la Biblia, vemos que Jesús mismo pasaba tiempo en soledad para orar y buscar la dirección de su Padre. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús nos da el ejemplo de cómo utilizar el tiempo de soledad para fortalecer nuestra relación con Dios. En esta etapa, la oración se convierte en nuestro refugio y en nuestro medio de comunicación directa con Dios. A través de la oración, podemos expresar nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras inquietudes, sabiendo que Dios escucha y que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. La palabra de Dios es otra fuente de fortaleza en tiempos de soledad. La Biblia es un ancla que nos da esperanza, dirección y consuelo. En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios ilumina nuestro camino, incluso en los momentos más oscuros. Durante esta etapa, podemos sumergirnos en las Escrituras, estudiarlas y meditar en ellas, permitiendo que transformen nuestra mente y fortalezcan nuestro espíritu. También es importante abrazar la soledad como un tiempo para sanar y para ser restaurados por Dios. A veces, el aislamiento nos ayuda a ver áreas de nuestra vida que necesitan sanidad, ya sea emocional, espiritual o incluso física. En el Salmo 147, versículo 3, se nos asegura: Él sana a los quebrantados de corazón
y venda sus heridas. Durante este tiempo, Dios nos invita a entregarle nuestras heridas y a permitirle que obre en nosotros. La soledad nos da el espacio para enfrentar nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras luchas, y para recibir la sanidad que solo Dios puede ofrecer. Una clave para abrazar esta etapa es mantener una actitud de gratitud, aún en medio de la soledad. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la bondad de Dios en cada situación. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos agradecer a Dios por su presencia, por su amor y por las lecciones que estamos aprendiendo en este tiempo de soledad. La adoración es otra forma de abrazar esta etapa de manera positiva. En el Salmo, capítulo 95, versículo 6, se nos invita: «Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor». La adoración nos conecta con Dios y nos permite experimentar su paz y su amor. En momentos de soledad, la adoración puede ser una fuente de fortaleza y de consuelo, recordándonos que Dios es digno de alabanza en todo momento y que su presencia está siempre con nosotros. Finalmente, abrazar esta etapa significa también tener una perspectiva de eternidad. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo escribe: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven». Esta perspectiva nos ayuda a recordar que nuestra vida en este mundo es temporal y que nuestras pruebas son pasajeras. Dios nos está preparando para una eternidad con Él, y cada experiencia, incluso el aislamiento, es parte de ese proceso de preparación. Mantener una perspectiva de eternidad nos da esperanza y nos ayuda a ver más allá de las dificultades presentes. En conclusión, abrazar esta etapa de soledad no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Él nos da la fuerza, la paz y la sabiduría que necesitamos para enfrentar el aislamiento. A través de la oración, la meditación en su palabra, la gratitud, la adoración y una perspectiva de eternidad, podemos aprovechar este tiempo para crecer, para sanar y para fortalecer nuestra fe. Después de comprender el propósito, los beneficios y la importancia de abrazar la etapa de soledad, es fundamental llevar estos principios a nuestra vida diaria. La Biblia no solo nos ofrece teorías espirituales, también nos brinda instrucciones prácticas para vivir nuestra fe en cada aspecto de la vida, incluyendo en los momentos de aislamiento. En este sentido, podemos transformar este tiempo de soledad en un período de crecimiento, paz y transformación espiritual, al aplicar ciertos principios a nuestra vida, siempre fundamentados en las Escrituras. Dedicar tiempo diario a la oración y a la comunión con Dios es el primer paso para aprovechar este tiempo de soledad. La oración es nuestro canal directo de comunicación con Dios, y en tiempos de soledad es vital mantener este canal abierto. Jesús mismo nos mostró el ejemplo al buscar lugares solitarios para orar y estar a solas con su Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús enseña que cuando oremos, debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta para orar a nuestro Padre que está en secreto, y Él que ve en lo secreto nos recompensará en público. Establecer un tiempo diario de oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a encontrar paz y guía en medio del aislamiento, sabiendo que no estamos solos, sino que estamos en presencia de nuestro Creador. Pasar tiempo en las Escrituras es esencial para recibir sabiduría y dirección de Dios. La Biblia es un recurso poderoso que nos da consuelo, esperanza y fortaleza, y en tiempos de soledad se convierte en nuestra lámpara y en nuestra guía. En el Salmo 1, versículo 2,
se describe al hombre bienaventurado como aquel cuya delicia está en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Usa este tiempo de soledad para profundizar en la palabra de Dios, estudiando y reflexionando en sus promesas y en sus enseñanzas. Esto no solo fortalecerá tu fe, sino que también te dará claridad sobre el propósito de este tiempo de aislamiento. Leer y meditar en la palabra cada día nos permite escuchar la voz de Dios y alinear nuestro corazón con su voluntad, lo cual nos prepara para enfrentar los desafíos de cada día con una perspectiva divina. Otra práctica importante durante este tiempo de aislamiento es llevar un diario espiritual. Escribir un diario espiritual es una práctica que puede ayudarte a procesar tus emociones y a registrar tus experiencias y reflexiones en esta etapa de soledad. Al escribir tus pensamientos, oraciones y descubrimientos espirituales, podrás ver cómo Dios está trabajando en tu vida y cómo te está transformando. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, Dios le dice al profeta que escriba la visión y la declare en tablas para que pueda ser leída y comprendida. De igual manera, llevar un registro de tus pensamientos y de tus experiencias espirituales te ayudará a reflexionar sobre tus luchas y a reconocer las respuestas y la guía de Dios en tu vida. Con el tiempo, este diario se convertirá en un testimonio de su fidelidad y te permitirá ver cómo has crecido y madurado espiritualmente. Desarrollar una actitud de gratitud es otro aspecto fundamental en este tiempo. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones, en lugar de en las carencias. A veces, en la soledad, podemos sentirnos desanimados o enfocados en lo que nos falta, pero la Biblia nos invita a dar gracias en todo, tal como nos enseña en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aún en la soledad, hay mucho por lo cual agradecer, desde la oportunidad de acercarnos a Dios, conocernos mejor a nosotros mismos, hasta el privilegio de crecer en fe. Haz el hábito de hacer una lista de las bendiciones en tu vida y de expresarle gratitud a Dios por cada una de ellas todos los días. Esta práctica cambiará tu actitud y te permitirá ver este tiempo de una manera positiva y llena de propósito. El aislamiento también puede ser una oportunidad para servir a los demás desde donde estés. Aunque puede parecer que el aislamiento limita nuestras interacciones, la realidad es que aún existen formas de hacer una diferencia en la vida de otros. Quizá puedes enviar mensajes de ánimo a amigos o familiares, orar por aquellos que sabes que están pasando dificultades, o incluso utilizar las redes sociales para compartir mensajes de esperanza y fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, Jesús nos enseña que servir a los demás es como servir a Dios mismo. Así que, aunque estés en soledad, encuentra pequeñas maneras de mostrar el amor de Dios a los que te rodean. Este servicio no solo bendecirá a otros, sino que también llenará tu corazón de gozo y propósito. Para abrazar esta etapa, también es importante recordar que Dios tiene un propósito específico para cada temporada en nuestras vidas, y que incluso este tiempo de soledad está siendo usado por Él para bien. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos recuerda que Dios está obrando con un propósito en mente y que su plan es perfecto. Aunque no siempre entendamos por qué estamos pasando por este tiempo de aislamiento, podemos confiar en que Dios está preparando algo bueno para nosotros. Este tiempo de soledad es, en realidad, una oportunidad para cultivar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Finalmente, una aplicación práctica para aprovechar esta etapa es mantener una perspectiva de eternidad. A veces, cuando enfrentamos pruebas, podemos sentir que nuestros problemas son insuperables,
o que la soledad será interminable. Sin embargo, la Biblia nos llama a mirar más allá de las circunstancias presentes y a recordar que nuestra vida en este mundo es temporal. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva nos da esperanza y nos permite vivir cada día con un propósito eterno en mente, sabiendo que nuestro tiempo en este mundo es solo una preparación para la eternidad con Dios. En conclusión, aplicar estos principios a nuestra vida diaria durante el tiempo de soledad nos ayudará a ver este periodo como una bendición en lugar de una carga. Dedicar tiempo a la oración, sumergirnos en la palabra de Dios, expresar gratitud, servir a otros y mantener una perspectiva eterna nos permitirá crecer y fortalecernos espiritualmente. Al llegar al final de este recorrido sobre la soledad, el aislamiento y su propósito en nuestras vidas, es importante recordar que Dios siempre tiene un plan mayor, incluso cuando no lo comprendemos del todo. La Biblia está llena de historias de personas que experimentaron la soledad y que, a través de ella, fueron moldeadas, fortalecidas y preparadas para cumplir con el propósito de Dios. Este tiempo de aislamiento no es diferente. Es un proceso de formación en el cual Dios trabaja profundamente en nosotros, eliminando nuestras inseguridades y ayudándonos a depender únicamente de Él. Una de las enseñanzas más hermosas que podemos extraer de este tema es que la soledad no es un abandono. En el Salmo, capítulo 23, versículo 4, David expresa: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos momentos oscuros y de profunda soledad, Dios está a nuestro lado. Él no nos deja ni nos desampara, sino que camina con nosotros en cada paso del camino, ofreciéndonos su consuelo, su protección y su amor. Saber que Dios está presente transforma nuestra percepción de la soledad, ya que entendemos que nunca estamos realmente solos. Este tiempo de soledad es una oportunidad para examinar nuestras vidas y para permitir que Dios limpie aquellas áreas que necesitan transformación. La soledad revela nuestra verdadera dependencia, nuestros miedos y nuestras dudas, y nos lleva a enfrentarlas bajo la luz de la palabra de Dios. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, David ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este tiempo de soledad nos permite hacer esta misma oración y pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón, que nos muestre aquellas áreas donde necesitamos crecer y que nos guíe por el camino que Él tiene preparado para nosotros. La soledad también es una preparación para las bendiciones y para el propósito que Dios tiene para nuestra vida. A través de la historia de José, podemos ver cómo Dios utilizó la soledad y la adversidad para preparar a este hombre para una misión de gran importancia. José fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, Dios estaba con él en cada momento, y su tiempo de soledad fue un periodo de aprendizaje y de crecimiento. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta declaración es una muestra del poder redentor de Dios, quien puede transformar las situaciones difíciles en algo bueno y beneficioso para nuestro crecimiento y para su gloria. De manera similar, nuestras experiencias de soledad pueden estar preparando el terreno para las bendiciones
y el propósito que Dios tiene en mente para nosotros. El aislamiento también fortalece nuestra fe y nuestra dependencia en Dios. Cuando no tenemos el apoyo constante de los demás, aprendemos a confiar en Dios de una manera más profunda y genuina. Este tiempo nos enseña a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida y a buscar su dirección en cada paso. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este versículo nos recuerda que nuestra confianza debe estar plenamente en Dios, y que cuando lo hacemos, Él guiará nuestros pasos. La soledad nos lleva a vivir esta verdad en cada momento, desarrollando una fe inquebrantable que se mantendrá firme sin importar las circunstancias. Este tiempo de soledad también es una invitación a experimentar la paz de Dios. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta a no estar afanosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y continúa diciendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Durante el aislamiento, podemos experimentar esta paz que no se puede explicar ni entender plenamente, pero que llena nuestro corazón y nos da una sensación de serenidad y seguridad, aún en medio de la soledad. Es importante recordar que, al final de este tiempo de soledad, Dios nos usa de maneras poderosas para bendecir a otros y para cumplir su propósito. Moisés, después de años de soledad en el desierto, fue llamado para liberar al pueblo de Israel. David, después de años escondido en las cuevas, se convirtió en rey de Israel. Jesús, después de su tiempo de preparación en el desierto, inició su ministerio, transformando la vida de todos los que le escucharon. De la misma manera, Dios nos prepara en la soledad para una misión, para un propósito, y para ser una bendición en la vida de otros. En última instancia, este tiempo de aislamiento nos lleva a una comunión más profunda con Dios. Nos recuerda que nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera paz se encuentran en su presencia. En el Salmo, capítulo 62, versículo 5, el salmista declara: «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Este versículo nos invita a descansar en Dios, a encontrar en Él nuestra paz y nuestra fortaleza. La soledad nos enseña a depender de Dios de una manera que no podríamos aprender en otros contextos, y nos lleva a experimentar su amor y su presencia de una manera más íntima. El tiempo de soledad es un regalo divino que nos permite conocer más a Dios, conocernos más a nosotros mismos y prepararnos para el propósito que Él tiene para nuestra vida. Este tiempo es una prueba de fe, una oportunidad de crecimiento y un espacio para la sanidad espiritual y emocional. Aunque pueda parecer difícil en el momento, cada día en soledad es un día en el que Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos y fortaleciéndonos para lo que está por venir. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional
es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.